Bueno, esto es un trabajo modelo. Fíjense la carátula de lo que tienen que tener, porque este trabajo no es que se entrega, un trabajo científico tiene un orden, tiene una estructura que tiene que respetarse. Fíjense que acá está el nombre del instituto, la carrera, acá está el título del trabajo y el tema. El título y el tema a veces puede coincidir, pero en este caso había un tema muy específico, entonces el título se hacía medio largo. De todas maneras, el título puede ser hasta muy creativo, aunque siempre tiene que dar cuenta, obviamente, de la temática del trabajo. En este caso, el título va a ser Pandemia, docentes y el síndrome de Burnout, no sé si se dice así. El tema, trastornos de ansiedad por estrés laboral, el síndrome como efecto de la pandemia, de los docentes de nivel primario, del grupo de Facebook de la provincia de Salta. Fíjense que el tema contiene todo. Tiene el tema, el fenómeno y el universo que se trabaja. Y finalmente tiene los autores y la fecha de entrega. Todo esto tiene que tener la carátula del trabajo de investigación. Lo tienen que entregar así. Después de esto viene el índice. Miren, este trabajo tiene 20 hojas. Fíjense que no es un trabajo largo, pero ya vamos a ver que es sumamente completo y muy coherente en todo su desarrollo. Tiene una introducción, después se encuentra el planteamiento del problema, la metodología y los resultados de la investigación, conclusión, bibliografía y anexo. Vamos a ir viendo algunas cositas de cada parte. Acá tenemos la introducción. Miren lo que dice. El trabajo docente, en su cotidianidad, un conjunto de interacciones personalizadas con los alumnos para que puedan adquirir una formación educativa, lo cual esto lo hace vulnerable al síndrome Burnout, debido a la realización simultánea de múltiples actividades y funciones con el fin de asegurar que los estudiantes reciban una educación de calidad. Fíjense que acá están marcando el trabajo. Bueno, ¿por qué les llamó la atención este fenómeno en particular? Después sigue, en la actualidad los docentes se encuentran potencialmente expuestos al desgaste profesional debido a la vigencia del Decreto Nacional del 20 de marzo del 2020 sobre la medida de aislamiento social preventivo. Bueno, empieza a hacer un contexto temporal. Empieza a explicar lo que fue el COVID, las nuevas formas de trabajo docente, las nuevas formas de relacionarse con los alumnos, y continúa la introducción hablando del trabajo en sí. Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las diferentes características frecuentes por el estrés laboral de los docentes del nivel primario del grupo de Facebook de la provincia de Salta. Para ello se amplió como técnica de investigación la encuesta con preguntas de opción múltiples y de instrumento se usó el formulario Google para recoger la información de manera más acelerada. Fíjense que ya esta es una sinopsis del trabajo. Se está contando el trabajo sin spoilarlo, como se dice. El cuestionario fue respondido, bueno, por lo tanto podríamos decir que no se percibe, bueno, básicamente de esto habla la introducción. Vamos a seguir, fíjense que acá habla del marco referencial. En el marco referencial no lo voy a leer, pero nos habla un poquito del contexto y de algunos trabajos que se realizaron sobre el estrés laboral durante el 2020, es decir, durante la pandemia, y también otros trabajos que ellos mencionan, fíjense, en el 2017 y también otro en 1986. Fíjense que nos habla de que hay, otros trabajos, en el marco contextual, nos habla de que hay otros trabajos donde ya se ha realizado algo parecido a lo que ellos van a estudiar, obviamente con otros grupos. Profe, ¿esas son las fuentes de información? ¿Son fuentes? No, estas no son fuentes de información. Este sería el marco contextual. Bien. Es decir, el marco contextual es lo que yo voy a estudiar no es una novedad. También veo que hay otras personas que han estudiado algo similar a mí.
Y por lo tanto yo o puedo continuar en el desarrollo de su investigación o voy a nutrirme de eso para yo poder estar al tanto de lo que se ha trabajado antes. Es decir, uno no empieza un trabajo de cero. Por ejemplo, ustedes que están trabajando violencia y empatía, a ver, esa relación no lo hicieron solos. Seguramente han leído algún autor, algún otro trabajo, donde les llamó la atención, donde aplicaba esto que ustedes van a tomar como fenómeno, y por eso es que eligieron el tema. Sí, está bien. Bárbaro. Profe, disculpe, ¿no Sí. sería entonces los antecedentes ahí, no? ¿Es otra cosa? Son los antecedentes, Ah, bien. tal cual, son los antecedentes. Son los antecedentes. Y ahora viene el marco teórico. Y acá en el marco teórico va a empezar a definir las variables que va a usar. Miren, ansiedad, trastornos de ansiedad, porque hay una diferencia entre tener ansiedad y tener un trastorno de ansiedad, ¿no es cierto? Lo va a empezar a definir, va a empezar a definir específicamente el síndrome, nos va a hablar de los subtipos de síndrome, es decir, no todos son iguales, no todos se manifiestan de la misma manera o de la misma intensidad. Miren, acá dice, por ejemplo, el síndrome frenético, sin desafíos, el desgastado, cómo se manifiesta de manera... Ahora los síntomas nos va a hablar, síntomas físicos, conductuales, interaccionales, psicológicos, y finalmente nos va a hablar de estrategias para prevenirlo. Estrategias de autocuidado, extralaborales, bueno, y extralaborales, hasta ahí. Bien, fíjense que nos hizo una introducción, un marco contextual y un marco teórico excelente. ¿Cuánto le llevó? 3 páginas. Obviamente que para poder hacer esta síntesis hubo mucho trabajo, ¿no? Y ahora va a ir a lo que es la estructura, que yo le llamo, que es el planteamiento del problema. La pregunta de investigación va acá, el objetivo general, los objetivos específicos y la hipótesis. A mí me gusta más tener la pregunta de investigación primero y segunda la hipótesis y después, en tercer lugar, los objetivos. Pero no importa, mientras esté esto presente, está bien. Pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características frecuentes por estrés laboral del síndrome Burnout que manifiestan los docentes del nivel primario del grupo de Facebook de la provincia de Salta? Ahora vamos a la hipótesis. La pregunta es excelente, es clara. La hipótesis. El estrés laboral en los docentes de nivel primario del grupo de Facebook de la provincia de Salta se manifiesta frecuentemente por diferentes características, entre ellos el agotamiento emocional, la despersonalización y baja relación personal. Fíjense que acá ya nos está dando las 3 variables que van a trabajar en la hipótesis. Agotamiento emocional, despersonalización y baja relación personal. Los objetivos. Analizar las características frecuentes de estrés laboral del síndrome, entre ellos el agotamiento emocional, despersonalización y la baja relación personal de los docentes del nivel primario del grupo de Facebook de la provincia de Salta. Perfecto, el objetivo nos está hablando de todo lo que va a incluir el trabajo. Objetivo específico, miren qué fácil lo hicieron. Determinar las características que produce el síndrome. 2, reconocer el agotamiento emocional, despersonalización y la baja relación interpersonal. Y acá va a empezar a definir los elementos de estudio, que son las variables. Agotamiento emocional, despersonalización, fíjense cómo lo van a describir a cada uno, va a estar muy bien definido. Baja realización personal y profesional. Relación, decía yo, no, es baja realización. Luego van a ir a la metodología. ¿Quiénes son los sujetos? Es decir, el objeto de estudio que van a analizar. Los sujetos de la investigación son de fuente primaria, docentes del nivel primario del grupo de Facebook de la provincia de Salta. Es decir,
No es que van a estudiar todos los docentes de Salta, no. Hay un grupo en Facebook que se llama Docentes de Salta, y entonces ellos van a estudiar a esos docentes, los que pertenecen a ese grupo en Facebook. Ahora vamos a la población y muestra. El grupo de Facebook de docentes de la provincia de Salta cuenta con una población de 9.300 integrantes, en la cual se encuentran profesores también del nivel secundario, docente del nivel inicial, docente de educación especial y docente de nivel primario. A partir de esta información se enfocó la investigación a docentes del nivel primario. Bueno, nos sigue hablando que de todos los docentes solamente van a hacer 20 encuestas. Podrían haber hecho un poquito más, pero bueno, como en esta materia siempre decimos que... No se escucha, profe. Sí, se escucha. Va, no lo escuché. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bien, bien, podrían haber hecho un poquito más de 20 encuestas, pero bueno, como en esta materia siempre digo que el mínimo son 20 encuestas porque no nos da tiempo para más. Para como antes esta materia tenía solamente 4 encuentros, o sea, mucho menos que los que tienen ahora ustedes, era difícil. Ahora vamos a la técnica e instrumentos de investigación. La técnica es la encuesta. La técnica es la encuesta. El instrumento es justamente el instrumento en que va a realizarse la encuesta, que eso puede ser papel o digital. En este caso ellos usaron los formularios de Google. Y esta parte es importante porque generalmente no lo hacen como corresponde. Fíjense cómo ellos presentan los resultados de su investigación. Se colocaron el gráfico, y el gráfico tiene primero un título y luego al costadito aquello que se ha medido. En este caso, el título es género, y en un costadito dice mujer y hombre, y después van a explicar el cuadro. Dice así, figura 1. Representación gráfica del género de docente de nivel primario que respondieron a la encuesta. Fuente, formulario Google, datos de docentes de nivel primario. Bueno, no importa eso. Pero fíjense en que me va a explicar la figura 1. Es decir, no se queda solamente con pegarme el gráfico, sino que además me va a explicar la figura, por si quedó alguna duda. De hecho, si a mí me ponían este gráfico solo y me colocaban género nada más, sin explicarlo, me iba a costar entender de qué se trataba. ¿Por qué? Porque yo no tengo la encuesta, y aunque la tuviese la encuesta, yo no tengo la pregunta, bueno, ¿con cuál género te identificas? No la tengo, entonces resultaría muy complicado yo poder entender el gráfico, aunque tenga un título. Miren acá la edad. Figura 2, representación gráfica de las edades que respondieron a la encuesta. Años de experiencia en el cargo docente. Figura 3, colocan representación gráfica de los años de experiencia que presentaban los docentes a nivel primario. Gráfico 4, cantidad de estudiantes que trabaja un docente. Igual, ahí lo describen. Figura 4, representación gráfica de los estudiantes que tiene un docente a su cargo. Y acá ya empieza a preguntar sobre las variables. Sentimientos de docentes en los últimos 3 meses. Bueno, no es que ellos dejaron al azar, no, ellos les dieron opciones, eso ya lo habían explicado al inicio, ¿no? Le dieron opciones: alegría, saturado, desganado, motivado, cansado, exhausto. Le dan varias opciones. Autoexigencia en el trabajo, trato impersonal de docente con los estudiantes. El trabajo de los estudiantes produjo un gran esfuerzo y cansancio físico y mental. Bueno, acá las opciones fueron nunca, pocas veces, una vez al mes, una vez a la semana, siempre. Sentimiento de motivación para brindar clases virtuales. Si hubo, no hubo, nunca hubo, pocas veces hubo. La relación de los padres con el docente. Bueno, sigue hablando, han analizado muy bien
todas las variables, así que las voy a ir pasando, porque son muchísimos los gráficos. Y después de presentarme y describirme los gráficos, empieza el análisis y interpretación de los datos. Voy a leer un poquito, porque está muy lindo como lo hacen. Dice, en el presente trabajo se propuso conocer las características frecuentes por estrés laboral de los docentes del nivel primario, del grupo Facebook. Bien. A partir de la encuesta realizada, se detectó que respondieron mujeres entre 24 y 45 años de edad. La mayoría con una experiencia en el cargo menor de 5 años, y más del 50% de ellas poseen entre 16 y 30 estudiantes. Buenísimo esta descripción. Se les preguntó por su estado psicoemocional. Un 60% expresó estar saturada, un 10% exhausto, 11% cansado, y solo el 4% de los docentes sentía alegría. También se resalta que el 85% de los docentes se autoexige. Fíjense cómo empieza a analizar los datos, es decir, me lo está describiendo, pero empiezo a comprender que se van cumpliendo los objetivos planteados. Y como conclusión de ese párrafo dice, por lo tanto, se detectó un agotamiento emocional en los docentes del nivel primario. Ya me tiró prácticamente la conclusión, pero va a seguir analizando los cuadros y lo va a entrecruzar con el marco teórico. Miren, acá uno de los párrafos dice así. Es así. En el labor de los docentes, el 60% sufrió un cambio emocional psicológico, mientras que el físico solo el 40%. Igualmente que la relación de los padres afectó emocionalmente un 76% de estos docentes. Por lo tanto, se detecta rasgo del síndrome por el agotamiento prolongado de estar en contacto, brindando clases virtuales como por la relación de los padres. Uy, lo leí re mal, pero básicamente dice, es casi igual el porcentaje de cansancio de los docentes por dar clases virtuales que por la relación de los padres. Y miren cómo lo enlaza con el marco teórico. Según Maslach, del 2001, página 2, es decir, me va a la página 2, que es el marco teórico, este síndrome es resultante de un estado prolongado de estrés laboral que afecta a personas cuya profesión implica una relación con otros, en la que el eje del trabajo es el apoyo y la ayuda ante los problemas. Fíjense cómo me entrelazo y me dice, a ver, estos resultados en realidad confirman mi marco teórico. Estas profesoras, estas docentes, tienen este síndrome porque en realidad es propio de aquellas personas que están en constante relación con personas y tienen que ayudar ante problemas. Profe, Sí. está bien, ese análisis le vino bárbaro, pero en el caso que uno no pueda coincidir, no lo notamos, no lo hacemos notar. O el objetivo, el objetivo es hacer eso. Sí. O sea, nosotros vamos a tener el análisis lo vamos a desarrollar, pero ahí el sistema de burnout, con todo el contexto que dio de la pandemia y todo, bueno, le vino como anillo al dedo, pero a veces nosotros en algún análisis de esto no. Yo creo que sí se puede. Resultado, Yo te voy a mostrar otro. Yo creo que sí se puede. Es decir, a ver, yo le dije de un principio, no se la compliquen con el tema. Búsquense marcos teóricos que ustedes lo manejen muy bien. Pero el marco teórico, a ver, en la conclusión, la mayoría de las veces te va a dar como resultado algo muy parecido al marco teórico. Vos, es decir, ¿a qué le tenés medio, Facu? Que no coincida, es decir, que veas violencia sin empatía. No, va de la mano. Va de la mano. Sí. El problema ahí que ustedes tienen es cómo preguntarle a la persona si tiene falta de empatía o no. ¿Por qué? Porque sí, hay cosas que nos vamos a replantear. Porque nadie quiere ser una persona poco empática, es decir, un malvado. ¿Se entiende? Y ningún chico o adolescente quiere confrontarse con esa idea de que abusa de otro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ustedes van a tener que ver la manera de preguntar para que ese chico se sienta en confianza con las preguntas, de decir sí,
la verdad ejerzo violencia y tengo falta de empatía. Por eso las preguntas son las claves, porque tenés que preguntar bien. De repente te das con que son súper empáticos, pero hay muchísima violencia, entonces ahí hay que replantearse el trabajo. Que no estaría mal decir, bueno, yo ponerle, no en el análisis, pero sí en la conclusión, poner en la conclusión, creo que estos resultados que nos dieron, supongamos, en el análisis. Bueno, esto es lo que pasó en el análisis. No coincide con mi marco teórico. El marco teórico dice tal cosa. Conclusión. Creo que no ha habido una relación con el marco teórico porque nos hemos confundido en tal y tal pregunta. Tal vez deberíamos haber hecho de tal forma, o, ¿se entiende? Sí. Porque Ese es imposible análisis, que el tema que tenés no dé según el marco teórico. bien, sí, uno lo proyectó bajo esas condiciones, ¿no? O sea, sin duda. Totalmente. Pero, Es que te va a dar. Bueno, Porque los marcos teóricos en general son como leyes universales, por así decir. Por eso es que vos te apoyás sí, porque tu buscar hipótesis con un marco teórico. un respaldo, sí, sin duda buscar un respaldo, está bien. Bueno, Bien. vamos. Y después de esto, igual esta es una conclusión que tiene, perdón, un análisis que tiene 2 hojas. O sea, lo han hecho muy bien, han descrito absolutamente todo, pero también vuelvo a decir, no dejaron ninguna variable por estudiar de lado. Han hecho muchas preguntas de cada variable. Y finalmente la conclusión. Como base, en los datos recopilados, efectuados, se afirma que el síndrome es el resultado de diversos síntomas, tanto físicos como psicoemocionales, bla, 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 bla. En COVID hacen ahí una conclusión también en relación al contexto. Y finalmente la bibliografía. Esto es importante, chicos, miren cómo este grupo colocó la bibliografía. Porque generalmente, por ejemplo, ya les voy a mostrar otros trabajos, la bibliografía no se entiende nada, te ponen los links nada más, o te ponen solamente el nombre del libro o el nombre del autor, no, tiene que estar bien citada. No voy a dar cómo se cita bibliografía porque lo tienen en el material, de clases, en el libro que les mandé, donde ahí aparece cómo se tiene que citar. Es muy importante cómo se cita la bibliografía. Miren. Les voy a mostrar otro trabajo que es muy lindo. Bolera, denme un segundito. Pero que tiene sus cosas. Ahí está. Lo vamos a hacer más chiquito para que se vea bien. Miren cómo está la carátula, el instituto. Acá aparece el nombre, el título, digamos, del trabajo, que es el trabajo en la niñez y sus consecuencias en salud. El tema, el trabajo infantil y la salud en niños de 9 a 12 años de la ciudad de La Rioja. Esto el tema podría haberse reducido todavía un poquito más porque no es de la ciudad de La Rioja, es de un barrio de la ciudad de La Rioja y le faltó acá el año. Y los integrantes, es decir, la carátula está bien, pero le faltan datos. O sea, está bien, pero no tan bien. Bien, acá está el índice, perfecto. Acá está la introducción. En la introducción, miren cómo empieza, ya hablando de una autoridad como es las Naciones Unidas Dice, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los niños tienen derecho a ser protegidos contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. O sea, o que sea nocivo para la salud, o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Miren, ya introduce por qué quiere estudiar este tema, por qué es importante, por qué vale la pena. Bien, después me lo va a contextualizar.
La Rioja, provincia perteneciente al noreste argentino, cuya población total no supera los 50.000 habitantes, no está exenta de que los niños desde temprana edad estén involucrados en labores de gran esfuerzo. Y acá ya me introduce en el último párrafo al universo de estudio. El barrio argentino del departamento Capital posee una amplia población infantil de clase baja que trabaja junto a sus progenitores para colaborar en la economía familiar. Lamentablemente muchos de ellos padecen hoy problemas en la columna por la exposición a extensa jornada de trabajo. Bueno, y me empieza a contar la problemática. Introducción, excelente. Acá, nuevamente, el marco contextual. Son otros trabajos que me hablan sobre la misma temática que ellos van a tomar. Lo citan, doctor Juan Viale Macé, en el derecho laboral, o sea, ya me habla, después habla también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, me hace un recorrido histórico. Bueno, estas chicas han trabajado muchísimo buscando fuentes de mucha autoridad. Y el marco teórico, donde empieza a definir al niño y después lo que es el trabajo infantil. Podemos definir a un niño como una persona sencilla, inocente, insegura, espontánea, traviesa, franca, pura y sobre todo infantil. Los niños poseen un carácter vulnerable. Bien. Acá ya empieza a definirme lo que es el trabajo infantil, citándome desde dónde. ¿Desde dónde lo define? La Organización Internacional de Trabajo define trabajo infantil como toda actividad económica y estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños por debajo de la edad mínima, bla, 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 bla. Y me sigue avanzando con el marco teórico. Acá me habla, tipos de trabajo infantil, el doméstico, el industrial, trabajo en las calles, trabajos rurales, trabajo fluvial. Sigue el marco teórico. Y no los aburro más, vamos a pasar a lo que es el planteamiento del problema y la estructura. Bien, acá ellos hicieron algo que yo entendí lo que quisieron hacer, pero no se los recomiendo. Ellos me plantearon el problema de investigación. ¿Qué consecuencias genera el trabajo infantil en la salud de niños de 9 a 12 años del barrio argentino ubicado en el noreste de la ciudad de la provincia de La Rioja en el año 2020? Está perfecta el problema de investigación, pero después lo justifican, que está bárbaro, no hay problema con justificar, y hacen la pregunta de investigación. Fíjense que lo que habíamos hablado es que el problema de investigación es una pregunta. Entonces, si me hacen el planteamiento del problema y después preguntas de investigación, y que yo se las voy a leer las preguntas de investigación, que no es coherente con el trabajo, ahí estaría mal. Acá las preguntas de investigación que me hace son, ¿qué enfermedades genera el trabajo infantil? ¿Qué tipo de trabajos desempeñan los niños fuera de sus hogares? ¿Y cómo es la situación laboral de los tutores de los menores cuyos derechos son vulnerables? Bueno, estas tres preguntas no tienen que ver con el planteamiento del problema, que es consecuencias que generan el trabajo infantil. Es decir, la pueden colocar dentro de la investigación, sirve, pero no hace a la pregunta de investigación inicial. Es más, fíjense en que la hipótesis responde a la primera pregunta, pero no a estas preguntitas intermedias. Dice, el trabajo infantil afecta considerable la salud de los niños entre 9 a 12 años del barrio argentino, ubicado, causando enfermedades como asma, intoxicación severa, leucemia. Bien, es decir, fíjense en que el planteamiento del problema, que es la pregunta inicial de investigación y la hipótesis, está perfecto. Pero en el medio me han puesto justificación y preguntas de investigación que más confunden. Yo sé por qué lo hicieron, pero más confunden que suman. Profe, Sí. es como que esas preguntas son preguntas sobre las variables, es como que son preguntas que uno se hace para a la hora de pensar cuáles van a ser las variables que uno tiene que mirar, más Claro. que la pregunta, Sí, problema. sí. Es decir, yo entendí a qué iban, pero es confuso dentro del trabajo, Claro. porque me planteas el problema, que es la pregunta, y después me pones preguntas desde la investigación, es como Claro. que, ¿a Claro. dónde fueron? Pero entiendo que son preguntas que van a estar dentro de la investigación, que van a ser propias de la variable, pero no están bien ubicados dentro de la estructura. Confunden Claro. ahí.
quieren Bien. ponerlas en las variables directamente. O sea, son preguntas que te haces cuando pensás en la variable. Totalmente. Objetivo general, fíjense en qué bien específico, por eso uno a veces se hace un lío bárbaro con esto, pero hay que ser lo más sencillo posible. Objetivo general. Identificar cuáles son las principales consecuencias que genera el trabajo infantil en la salud de niños de 9 a 12 años del departamento Capital de La Rioja. Objetivo específico. Determinar específicamente cuáles son las enfermedades más frecuentes en los niños. 2. Comprender la relación entre el trabajo infantil y el estado de salud de los menores. O sea, súper sencillo. Después viene la definición de las variables, donde me va a definir las enfermedades propias que me hablaba al comienzo en la hipótesis, intoxicación aguda, asma, leucemia. Y ahora va a ir directamente a contarme sobre la metodología. Población y muestra, acá me va a hablar, me va a poner el mapa de La Rioja, y fíjense que me van a marcar con un circulito dónde se encuentra el barrio. Miren qué importante esto, y qué gráfico, y en 2 segundos aparece. Pero fíjense en población y muestra. Se entrevistaron 20 familias del barrio argentino, ubicadas en la capital capitalina de La Rioja. Está perfecto, pero no sé cuál es la población. O sea, las muestras fueron 20 familias. La población, no sé. En este caso, la población, ¿qué serían? Bueno, los niños trabajadores o los niños del barrio. No aparece en este trabajo la población. Técnicas e instrumentos. Bueno, acá explica cómo recolectaron los datos. No está muy bien explicado, pero bueno, yo que sé ahí la investigación lo voy entendiendo, es decir, se utilizó el formulario de Google, y ellos fueron casa por casa, no es que lo mandaron, no, ellos fueron casa por casa con una tablet y le fueron preguntando a gente del barrio. Resultado de la investigación. Bueno, a ver, fíjense en este cuadro. ¿Alguien que pueda decirme de qué se trata? ¿Pueden descifrar de qué se trata, no sé, esta torta, este gráfico de torta? 55, 10, 35. Bueno, eso no puede pasar en su trabajo. O sea, todos los gráficos tienen que tener título. Y también tienen que tener una descripción. Acá está bien la descripción. Dice análisis e interpretación del gráfico. Acá lo voy a describir y va a ser un pequeño análisis que esté bien. Uno lo puede hacer así también y no dejarlo solamente para el final. Entonces acá pone, de las 20 familias visitadas, el 55%, ahora me va a explicar digamos, la parte azul, indica tener 2 hijos, el 35, 3 a 4 hijos, y solo el 10% más de 5 hijos. No son de familias numerosas, pero sí son de escasos recursos. Bueno, ahí se adelanto, yo podría decir, no son familias numerosas, pero de escasos recursos, bueno, no sé, tenés que hacerlo en otra pregunta. Es decir, no es lo que me está diciendo el gráfico, ¿se entiende? Bien. Entonces, gráficos así no los pongan, chicos. Pongan, por favor, siempre el título. Porque un gráfico está para que uno lo entienda en chic-chac, para que uno se dé cuenta rápidamente de cuáles han sido los resultados de las encuestas. Si no, no se entiende nada. Fíjense en acá. Gráfico 2. Esto tiene... Bueno. ¿Qué pasaba acá? Ellos no dieron opciones. Entonces ellos iban cargando los datos. Y en Google, en el formulario de Google, tienen que tener mucho cuidado, porque a veces si uno pone la opción con minúscula y después pone otra opción con mayúscula, aparecen como si fuesen 2 opciones distintas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que el 5% trabaja en cosecha y después tengo que otro 5% más trabaja en cosecha con mayúscula. Pero a nivel total no es el 10%.
Entonces es muy difícil analizar este dato. Entonces dice acá, el 30% de la familia trabaja en colocación de agroquímicos. A ver, puede ser que les haya dado la encuesta así. Lo que pasa es que yo nunca, no es lo que leo en el gráfico. O sea, el gráfico es inentendible. O sea, además de no tener título, inentendible. Miren esta, tampoco tiene título. Las familias que se desempeñan en una jornada laboral diaria con francos eventuales. El 50% trabaja de 5 a 8 horas, un 35% indica que su jornada es de mayor de 8 horas, y un 15% trabaja menos de 5 horas. Bueno, esta es una buena descripción, pero le falta el título al gráfico. Acá pasa lo mismo que les mostraba recién. Cuando van a preguntar sobre enfermedades, a ver si está acá o no. Claro, fíjense en que hay un 5% que tiene intoxicación y después se repite un 5% con intoxicación, pero con minúscula. Pero no un 10% del total. Es decir, es muy difícil, muy difícil entender un gráfico así. No sé cómo ellos habrán sacado conclusiones de esto. Esta pasa igual, fíjense. Guantes, 15%. Les preguntan si trabajan con algún instrumento los niños. Guantes, un 15%. Y después guantes con minúsculo, un 10%. Después se encuentra sin barbijo, un 5%, y sin barbijo, pero con minúscula, un 5% más. Cuando le responde sin nada, aparece 3 opciones con no. Uno del 25%, que es todo mayúscula, un 10% que es una mayúscula y otra minúscula, y un 20% que son las dos minúsculas. Es decir, inentendible. Inentendible. Y después hay otra opción que es sin guantes, pero con barbijo. O sea, bueno, no sé. No sé cómo han sacado porcentajes y han podido hacer análisis de esto. Bueno, en este caso no hay un título de análisis porque ellos colocaron en análisis en cada gráfico. Igual es importante hacer un título de análisis, pero se vale si quieren hacerlo así. Si quieren poner, digamos, el gráfico, descripción del gráfico y análisis del gráfico. Lo que pasa es que después uno tiene una totalidad del análisis y queda muy parcial, en este caso porque solamente se veían enfermedades del trabajo infantil, el tipo de trabajo que realizaban. Bueno, las conclusiones. Y finalmente, la bibliografía, miren cómo puse en la bibliografía, no se entiende nada. O sea que si yo quiero saber la bibliografía, tengo que entrar a cada link. No me lo está diciendo el trabajo. Así que bueno, tienen que citar bien la bibliografía. Aparte, si un link se cae, profe, después no puede acceder al Totalmente. texto al final. Totalmente, no, tiene que estar bien citada la bibliografía. Bueno, les iba a mostrar otro trabajo, pero creo que con esta se entiende que cómo es la estructura que tiene que tener la investigación y cuáles pueden ser los errores más comunes. Sí, Facu.